¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más al programa de Pensamientos del jueves. Aunque todos los días pensamos, pero el jueves como que estamos poniéndolo para hacer un cúmulo de las noticias que estamos oyendo, lo que estamos oyendo de Dios, lo que queremos expresar para estos tiempos que estamos viviendo. Es que bienvenidos a Siguiente Página. Y tú puedes ver también nuestra página, siguientepagina.com, en donde puedes ver algo de lo que hemos estado haciendo, de los programas grabados, de los libros que, por cierto, está a punto ya lo terminamos realmente en español, el segundo libro de la colección, Nuestra vida, una obra de arte en proceso. Y nos ha emocionado mucho con la colaboración de todo un equipo de gente ayudándonos a decir mejor las cosas o mejorar la forma editorial, etcétera. Y sabemos que lo van a disfrutar, va a hablarles mucho. Y mientras pues seguimos también con lo que estamos viviendo, y este libro de Héroes Anónimos sigue siendo realmente muy actual para los tiempos que estamos viviendo. Inclusive tuvimos una plática con una señora, su esposa es el pastor de jóvenes en una congregación de Salem, Oregon, y ella no sabía que el eclipse del 2017 tocó 7 ciudades con el nombre de Salem en los Estados Unidos. Total, siempre seguimos aprendiendo, descubriendo, entendiendo y viendo ciertos anuncios de pláticas ahorita de inversionistas que están saliendo. Vi el título de una empresa que invitaron a un abogado a hablar un tema prediciendo lo impredecible, viviendo objetivamente tiempos sin precedente. Y es interesante, me gustó porque estamos realmente viviendo aparentemente tiempos sin precedente, ¿sí? Y prediciendo lo impredecible se me hizo bastante bíblico, porque aunque no podemos predecir o decir lo que va a pasar mañana, también Dios nos habla de las cosas que están por suceder. Y Él dijo que a los que lo amamos, Él nos da a conocer las cosas. Ustedes pueden ver la vida de Abraham cuando se le presentan los 3 ángeles que los estudiosos hablan de que eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3 vinieron, ¿y por qué eran? Porque permitieron que les ofrecieron sacrificio. Y podemos ver en toda la Biblia que los ángeles de Dios jamás permiten que se les adore o se les ofrezca un sacrificio. Si hay alguna aparición, una manifestación sobrenatural, que parezca angelical, que parezca Dios, si permite ser adorado, ok, no es un ángel de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven eso y leen, cuando ellos ya se van, porque iban a Sodoma y Gomorra, entonces de repente dice Dios, ¿qué no le voy a decir esto a mi amigo Abraham? Sabiendo que él va a instruir a sus hijos en mis caminos. Muy interesante, eso también nos habla de generaciones, como Dios nos habla de las cosas que Él va a hacer a sus hijos, y sobre todo si la disposición de nuestro corazón está en enseñar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Él nos habla. Pero estamos viviendo también tiempos sin precedentes, y la historia los ha vivido, aunque diferentes generaciones podíamos decir,
si vemos la historia, esto jamás había sucedido. Y el otro día, comiendo con los nietos, ya hacen los nietos de unos días con el teléfono ahora, y vamos a comer, y le digo, Oliver, deja por favor tu teléfono, quítate los audífonos y vamos a platicar. Y me dice, ok, ¿de qué vamos a platicar? Así, medio retando, y yo dije, ¿de qué? Y le dije, ok, de lo que estamos viviendo. ¿Qué opinas de lo que estamos viviendo ahorita en el mundo? Y me dijo, yo creo que están exagerando. Me dijo, es lo de George Floyd, y que haya tanta manifestación y tanto alboroto. Ya han pasado cosas como esas antes. ¿Por qué ahora tanto problema por algo que hemos visto que ha pasado antes? Y me llamó la atención. Seguimos platicando de muchas cosas más, pero podemos ver que realmente es un movimiento mundial. Al rato, ahorita hablamos un poco más. Lo hemos hablado antes también. Y con esta tecnología, con la tecnología actual, involucra más a todo el mundo en lo que pasa en una región. Ahorita, como vemos, en Estados Unidos, pero está habiendo movimientos en relación con esto realmente en muchas partes del mundo, apoyando el movimiento. Y una época sin precedente. Yo me pregunto, ¿estamos viviendo realmente algo sumamente difícil, sumamente violento en el mundo? ¿O ha habido en la historia algún evento mundial? Y sí lo hubo en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, todo el mundo estaba viviendo el mal. Solo 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras, estaban caminando con Dios. Nada más 8. Todo el resto estaba viviendo en brujería, en maldad, en perversidad, de tal modo que Dios quiso terminar con toda la humanidad. Pero lo más seguro es que el hijo le dijo, espérate, ahí hay un hombre justo. Y podemos leer la historia de Noé, tal vez la use después cuando hable de edificando las generaciones. Pero vemos que Jesús, cuando habló de los tiempos antes de su venida, mencionó que sería como en los tiempos de Noé. Ahora, esto no lo hago para causar temor, sino es absolutamente lo contrario, para traer una seguridad, una confianza y un entendimiento, de tal modo que podamos ser objetivamente espirituales. Quiero leer Mateo, capítulo 6, versículo 33. Hoy voy a leer algunas partes de la Biblia, y quiero usar la escritura y leerla. En Mateo 6, 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. O sea, el Señor nos está hablando aquí de algo interesante. Nos está diciendo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué será añadida? Todo lo que dijo antes. Y podemos ver aquí que el Señor nos hace ver, por nada estés afanado, no estés preocupado. Simplemente busca primero mi reino de Dios y su justicia, y todo lo que yo les he prometido va a ser añadido. Ahora, ¿qué prometió Él? Y antes de eso, en el versículo 25 dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habrás de comer o qué habrá de beber? Ni por su cuerpo,
o que hablan de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más que muchas ellas? Y sigue hablando y habla como los lirios se visten mejor que el mismo rey Salomón. Ahora, lo que aquí me llama la atención es que dice vuestro Padre. Jesús no está diciendo mi Padre. Digo, el papá de ustedes las alimenta. Nuestro papá. Dios es tu papá. Dios es mi papá. Si tú realmente has puesto a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, lo has reconocido, eres hijo de Dios, es nuestro papá. Y él dice aquí, mira, mi papá, que es tu papá, se va a encargar. Él está al cuidado de todo. Y esto me une al Día del Padre que acabamos de festejar. Y el Día del Padre para mí fue un tanto especial, un tanto diferente, no supe cómo explicarlo a la hora de la comida, pero les dije, hoy es muy especial. Yo tenía ya como 2 horas antes de empezar a comer que yo estaba en la presencia del Espíritu. Yo estaba sintiendo que el Padre estaba conmigo, que estaba en la casa, que estaba con nosotros. Y cuando nos sentamos a comer, fue algo muy especial. Y lo voy a leer porque Carlet me mandó este versículo en Efesios, capítulo 3, del 14 al 21. Él dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. ¿Oíste eso? El Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea que en los cielos tenemos una familia, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los creyentes cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, me encanta esto, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mira qué interesante, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque no nada más lo que pedimos, sino inclusive lo que no entendemos, Él tiene el poder para dárnoslo. O de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, cuando Él dice por los siglos de los siglos, es por todas las edades. O sea, nosotros podemos decir, esto se escribió hace 2000 años aproximadamente por el apóstol Pablo. Interesante que Pablo no fue discípulo directo de Jesús, sino Pablo lo recibió todo por revelación del Espíritu Santo y nos enseña o nos amplía las enseñanzas de Jesucristo en los evangelios.
pero nunca estuvo personalmente con Jesucristo. Es interesante. Y esto lo escribió, pero el Espíritu Santo nos dice, es para todas las edades, para todos los tiempos. O sea, no importa cuál sea el tiempo que estás viviendo, hay un poder en nosotros, el cual actúa. Dice, para que habite Cristo en nuestro corazón por la fe. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros lo hará más allá. O sea, algo que debemos de quitar, de romper o de recordar constantemente, porque lo más seguro es que ya nos ha sido revelado, pero a veces se nos olvida, o los afanes de la vida, las noticias, los problemas, etcétera, que es más allá de ser simplemente cristianos. Somos hijos de Dios. Dios es mi papá. Es mi papá. El Espíritu Santo es parte de nuestra familia. Dice que con el Hijo somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos revela al Padre, nos revela al Hijo, y dice para que conozcamos su amor que excede a todo conocimiento. A mí me encantó ver fotografías que salieron en Facebook, en noticias, viendo fotografías de amigos, de gente conocida, aún desconocida, con su papá, con sus abuelos, nietos, hijos, conviviendo como en familia. Es interesante ver esa relación generacional, esa importancia de los hijos o de los nietos con los papás y los nietos. Fue muy divertido la comida porque ya iban a empezar a comer y les dije, momento. Les dije, y les leí Efesios. Y me dio risa después porque los nietos, Alesa, Zoe, sobre todo, estaban diciéndole a Patricia, patibuela, como le dicen, abuela, ¿verdad? No, nomás eres mi abuela, eres mi hermana. ¿Entendieron? Nadie se los explicamos, pero entendieron que somos una familia, y lo han escuchado en otras ocasiones, que somos hijos todos. Y ellas en ese momento empezaron a darse cuenta o a recordar, no más eres mi abuela, eres mi hermana. Y empezaron a reírse, como tratando de entender lo que es en el espíritu y lo que es aquí en la tierra. Y mi hijo me escribió algo que me hace recordar a la Dios, porque él dijo, algo que nosotros hacemos en estos tiempos es recordar y honrar lo anterior. Entonces mi hijo me mandó un recado, lo puso creo en Instagram, agradeciendo todo el apoyo que le damos, agradeciendo el amor, etcétera, etcétera. Y yo le contesté y puse, es imposible dejarte de apoyar, porque es imposible dejarte de amar. Y cuando lo escribí me di cuenta qué es lo que Dios dice de nosotros. Cuando nosotros meditamos en la palabra comienza a ser parte de nuestro vocabulario, parte de nuestra vida, parte de nuestra expresión. Y aunque yo no le dije Dios dice o la palabra dice, simplemente le hablé conforme a lo que yo he recibido en mi corazón. Es imposible que Dios deje de amarnos. Y si es imposible que nos deje de amar, es imposible que deje de ayudarnos. Acababa de leer hace unos días en Deuteronomio, cuando Dios los motiva para entrar a la tierra prometida, y les dice que les va a dar tierra de gigantes, etcétera, etcétera. Y les dice, pero no porque ustedes sean algo especial, sino porque yo se los prometí. Porque yo les hablé, y yo van a derrotar reyes, van a derrotar tierras, van a poseer todo lo que yo les di. Y la palabra de Dios es sí y amén.
Y las profecías de Dios en el Antiguo Testamento son para nosotros en el Nuevo Testamento, porque nos dice que nosotros somos la raíz, somos parte del Israel. Ahora, en este momento, en la historia, en el mundo, es un momento lleno de problemas, o sea, es mundial. Sabemos que todos nosotros tenemos problemas eventualmente de algún tipo, familiar, económico, de trabajo, de enfermedad. En esta vida tenemos problemas, pero ahorita hay un problema mundial, ¿verdad? Aquí en el COVID, que sigue dando lata, ¿verdad? Que fue manipulado, fue fabricado para crear una pandemia mundial y desestabilizar el mundo. Eso te lo dejo a tu criterio, con todo lo que hemos oído, con todo lo que se escucha, conociendo el propósito de una agenda mundial, de querer hacer un gobierno mundial, ¿verdad? Eso te lo dejo, la palabra lo habla con bastante claridad, pero algo que tenemos que ver, y que lo pongo aquí en el libro de Héroes Anónimos. Este ya está, me sigue hablando. ¿Por qué tantos problemas en el mundo? Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Jesús lo dijo. O sea, hay una lucha en el reino espiritual que se refleja en la tierra. Y en la tierra estamos viendo el resultado de la influencia de esa guerra. O sea, espíritus de tinieblas manipulando, impulsando, aconsejando, obrando con la maldad, tratando de traer el reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas, igual que el reino de Dios, tal vez de un estudio de eso después, viene en dos formas nada más: por lo que hablamos y por lo que hacemos. Y el reino de las tinieblas está hablando y está produciendo, está haciendo y trayendo un temor y un desconcierto mundial para desestabilizar. Y nosotros necesitamos en esta época ser objetivos. Necesitamos estar atentos a los tiempos en el mundo, en nuestro país, en nuestra vida y en los tiempos de Dios. Estar atentos en los tiempos y en el Espíritu. Ahora, no podemos ignorar que hay un enemigo. Tú y yo tenemos un enemigo, que es Satanás, que son los ángeles de tinieblas, que te aborrecen, que me aborrecen. Y como no pueden nada en contra de Cristo, ellos ya perdieron, tratan de venir en contra de quienes hemos sido hechos a su imagen y semejanza, y quienes se nos ha dado la autoridad y el poder para deshacer las obras del diablo. Entonces quiere producir temor, quiere paralizarnos, quiere robarnos. Dice, Él viene a robar, a matar y a destruir. Pero mi Padre viene a darles vida, pero yo vengo a darles vida y vida en abundancia, lo dice Jesús. Ahora necesitamos estar atentos. Yo me sorprendí cuando leí unas estadísticas de Barna, que por lo menos aquí en Estados Unidos, y lo tengo aquí en el libro de Héroes Anónimos, y digo, no podemos pelear una guerra sin antes reconocer que existe un enemigo, porque estamos en guerra, pero no para asustar. Tenemos que saber cómo se pelea, cómo la vivimos, cómo vivimos en este tiempo. No podemos ignorar que hay una guerra espiritual que se manifiesta en esta tierra, y tú y yo tenemos que ser objetivamente espirituales, o sea, entender las cosas de la tierra, lo que está pasando, como decía, en el mundo, en mi país, en mi ciudad, en mi barrio, en mi familia, en mi vida, pero entender los tiempos de Dios y la forma en que Dios funciona. Y fíjate lo que encontré en estas estadísticas de Barna. Dice, el 60% de los que creen en Cristo dicen que Satanás no existe. 40% de los adultos dicen que Satanás no es un ser real. Wow.
O sea, yo conozco a muchos cristianos, inclusive lamentablemente denominaciones, son mis hermanos y los amo porque son parte. Tú puedes ver como en un ejército hay diferentes habilidades, diferentes dones, diferentes cosas, y que alguien crea o no crea en determinadas cosas del espíritu o en Satanás, no lo quita de ser mi hermano, pero sí me ayuda a yo a orar por él, a interceder por él. Y hay quienes piensan que Satanás no se manifiesta, así como el Espíritu Santo no se manifiesta a través de nosotros, lamentablemente. Hay quienes creen eso, aunque salvos por la gracia de Jesucristo. Pero la Biblia nos habla claramente, dice, sin embargo, los evangelios es clara la manifestación de los demonios y cómo los demonios reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios. Y nos advierte para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, no somos ignorantes de la forma de operar de él, y es la misma. Si nos venimos desde Génesis hasta ahorita, los principios de él son los mismos, nomás cambian de sabor, cambian de forma, cambian de estilo, pero los principios son los mismos. Ahora, cuando tú y yo decidimos actuar a favor de los principios de Dios, va a haber una oposición. Y yo aquí puse, cuando tú y yo decidimos vivir de acuerdo a los valores bíblicos como la honra, la integridad, el respeto, la moralidad y los valores de la familia, hay un letrero en el reino de las tinieblas que tiene tu nombre, dice, se busca. Yo recibí un mensaje de una señorita que me dijo que cuando leyó eso en el libro se puso a llorar. Ya no entendí si fue por temor, porque le causó algo, pero la página 13 del libro dice, en medio de todo hay una buena noticia. En el verdadero amor no hay temor. En el verdadero amor no hay temor. Y acabamos de leer en Efesios, como dice, para que, conociendo el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, estemos cimentados en él. Y Jesús muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, él murió por nosotros y nos ha hecho más que vencedores. En él tenemos la victoria y nos está invitando a participar en una batalla que él ganó hace 2000 años y nos trae a ser parte de lo que él está haciendo ahorita para celebrar junto con él su triunfo. Me encanta entender, me encanta entender estas cosas de Dios y poderlas vivir y recordarlas en momentos en que hay un día difícil o algo, un desánimo. Y vemos nosotros algo que estamos viendo en el movimiento actual, cuando lo relacionamos con el Padre, es recordar una historia, es agradecer lo que alguien hizo por nosotros. O sea, lo que tú y yo estamos viviendo, lo estamos viviendo porque alguien pagó el precio, alguien hizo el esfuerzo, mal, bien, como tú quieras. O sea, mi papá no fue cristiano, no fue el padre ejemplar, gracias a Dios. Él, antes de irse, aceptó a Cristo. Yo sé que lo voy a ver, pero su vida lamentablemente no fue muy brillante en cuanto a las cosas de Dios. Sí, fue muy difícil, pero sin embargo me pagó una universidad gracias a eso. O sea, lo que tú y yo tenemos, independientemente de cómo lo vivimos, es porque alguien pagó el precio. Si yo pude ir a un instituto bíblico, es porque alguien pagó el precio por ese instituto bíblico. Alguien pagó el precio por fundar una escuela. Alguien pagó el precio por determinados libros, invirtió su tiempo, invirtió dinero.
invirtió, sacrificó una determinada serie de cosas para edificar nuestro futuro, para edificar nuestra vida. Sin embargo, el movimiento actual, al menos aquí en Estados Unidos, han empezado a derribar esculturas de los héroes de la historia. A mí me dio un coraje que inclusive estaban derribando una estatua de Cristóbal Colón, descubridor de América. O sea, ¿cómo puedes negar eso? Pero fíjense que el nuevo orden, o los liberales, porque tenemos que estar atentos. O sea, tú y yo no podemos vivir porque me cae bien, porque me cae mal, porque fulano de tal, no. Tenemos que entender bien claro lo que son en general los liberales y los conservadores aquí en Estados Unidos. Tú puedes ver en los diferentes países, de acuerdo al país en donde vives o donde estás, el socialismo, el populismo, como le han llamado en México, en España, en otros lugares, a lo que lleva. O sea, esos movimientos nos llevan a ignorar el origen, nos llevan ellos deciden obligar el aborto, obligar la agenda gay, obligar la enseñanza de un tercer género. Por eso quieren quitar la historia, quieren quitar Génesis, porque no hay una historia. O sea, yo no entiendo cómo están queriendo, según ellos, luchar por la vida, y al mismo tiempo están eliminando la vida. Si tú pones hembras y machos separados, hablando de animales, ¿verdad?, en un lado y las hembras en otro lado, y no juntas masculino con femenino, no hay una reproducción de esa vida. Y cuando tú traes un movimiento gay, cuando tú traes un aborto, estás eliminando la vida. Es que hay que preservar la ecología cuando están eliminando al mismo hombre. Y puedes ver que apropiándose de todo en este movimiento actual, han llamado a Trump Hitler. Pero tú estás viendo ahorita que, por ejemplo, en donde en Seattle se apropiaron del centro de Seattle, o sea, se apropiaron de algo que otro edificó, de una parte de una ciudad que ellos no plantaron, de edificios que ellos no construyeron, de negocios que le costó otro trabajo a familias, tal vez generaciones, establecer esos negocios. E inclusive en las noticias estaban viendo cómo personas que viven en ese sector, que ahora ellos le llaman como un país independiente, necesitan identificarse que viven ahí. ¿No te hace pensar eso en los guetos de la Alemania de Hitler? ¿No son ellos los anarquistas? ¿No son ellos los del movimiento nazi? ¿No son ellos los del control? Es obvio. O sea, tenemos que simplemente lógica, simplemente entender, ser objetivamente espirituales para entender con nuestro razonamiento, con nuestro sentido común, las cosas que están sucediendo en el mundo, y ser espirituales por medio de la palabra y la revelación del Espíritu para que nos ayude a vivir conforme a Dios estos momentos y a enfrentar lo que nos toca enfrentar. Basta a cada día su propio afán. Y vamos a terminar orando para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, Padre, que yo te pido, Espíritu Santo, que moras en cada uno de los que creemos, que avives el poder que actúa en nosotros para llevarnos a actuar en el nombre de Jesús, con el Espíritu, con valentía, con atrevimiento, declarando, creyendo, viviendo
lo que es del reino de Dios. Y gracias por revelarnos tu reino para vivir este tiempo de la historia que nos corresponde vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el siguiente jueves. Dios los bendiga.